Un saludo a todos nuestros auditores. Les estamos dando este saludo cariñoso para comenzar un nuevo capítulo de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar 107.5 en la ciudad de La Serena. Y aquí junto a mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor, muchas gracias. Una vez más también contento de poder participar en este estudio tan hermoso del libro de Mateo. También está nuestro hermano Pablo Miranda, ¿cierto? A cargo del audio, en la sala máster, como en dice. La sala máster, exacto. Le golpeamos a través del vidrio para saludarlo. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy, hermano Andrés? Bueno, hoy día vamos a tratar de alcanzar a ver en lo posible dos fragmentos que aparecen en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. El primero está relacionado directamente por quien escribe supuestamente el Evangelio, es decir, este apóstol llamado Mateo. Y luego vamos a tratar de ver otro tema que está más bien relacionado con el ayuno, la religiosidad un poco que tenían las diferentes personas, digamos, de esa época. Así es. Partimos. Entonces, Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la primera sección del llamamiento de uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, Mateo, que también, cuyo nombre también es Leví en la lengua hebrea, ¿ya? Sí, esta historia, digamos, el llamamiento de Mateo aparece también en Marcos capítulo 2 y en Lucas capítulo 5. Es ahí en uno de esos dos, digamos, donde aparece que también se le decía Leví, que tendría que ver posiblemente con la tribu de Leví. Es posible que Mateo haya pertenecido en algún momento a la tribu de los levitas, de la tribu de Leví. O sea, sin duda alguna él descendía de la tribu de Leví, y de todas maneras también él se alejó de la línea sacerdotal de su familia, y en ese momento está ejerciendo, o al momento en que Jesús lo llama, está ejerciendo un trabajo, ¿no es cierto?, que era el de cobrar los impuestos a los judíos, sí, para el gobierno romano, un publicano. ¿Ya? Era el personaje, o por lo menos en el podium de los tres más grandes, o de los tres más, uno de los tres o uno de los dos más odiados como personajes por la nación y por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esta gente cobraba los impuestos a Roma, ¿no es cierto? Y Roma usaba una técnica que usó después también Hitler con los mismos judíos. Hitler usaba a los judíos polacos, que tenían una suerte de según la visión satánica de Hitler, eran menos puros que como judíos, por lo tanto tenían algo de humano. Entonces los usaba también como una forma de hostigar y de aún más fastidiar en este caso a los judíos, ¿no es cierto?, el hecho de que un propio personaje, un compatriota, ¿no es cierto?, claro, efectuara tan desagradable labor. Sí, hay que recordar también, como hemos visto en otros capítulos anteriores, de que habían diferentes líneas políticas, religiosas en ese momento, algunas de las cuales, como por ejemplo los celotes, eran muy violentos. Sí. Y tenían y aplicaban y usaban estas tácticas medias terroristas, por así decir, y si estuviese un romano cobrando los impuestos, él realmente estaba colocando su vida en riesgo.
Sí. Por lo tanto, al colocar ahí a un compatriota, era menos la probabilidad de que lo mataran, digamos. Exactamente. Pero como bien dices tú, Carlito, era muy, muy odiado, despreciado por el resto de la sociedad judía. Era un personaje, en este caso Mateo, es un personaje absolutamente marginado de la sociedad. Es decir, imagínense una persona que es odiado por toda la sociedad. Nadie se junta con él, nadie se sienta con él a comer, evitan hablarle, o sea, van y pagan y hasta ahí nomás llegó mi relación con esta persona, digamos. Claro, ahora es bueno un poco llevar a nuestros auditores a una escena corriente, ¿no es cierto?, de la época de cómo es que se cobraban los impuestos. Los historiadores son, especialmente Josefo, ¿no es cierto?, describe cómo es que lo hacían esta labor. Normalmente ellos se acompañaban de una guardia que estaba constituida aproximadamente por 10 soldados romanos, ¿no es cierto?, y por lo tanto eso salvaguardaba su integridad física. Y por lo tanto eran los soldados los que en definitiva de alguna manera castigaban a quienes no traían o no podían o no querían o se resistían al pago de este impuesto. Y normalmente el judío en este caso, ¿no es cierto?, era un hombre preparado, era un hombre, no era una persona tosca, sino que era una persona preparada en los números, ¿no es cierto?, porque tenía que hacer cálculos, tenía que hacer una serie de cosas, y además, ¿no es cierto?, ellos sacaban ganancia, o su ganancia venía de lo que sobrecobraban. Claro. ¿No es cierto? Si supongamos hoy día tuvieran que cobrar, por decir de alguna manera, el 10%, el 18%, el 21%, ellos cobraban el 40%, el 30%, y todo lo adicional que ellos obtenían justamente era para ellos, y eso era la fuente de sus inmensas riquezas también, porque tenemos que hablar de que la población de judíos era grande y todos tenían que pagar. Claro, tú vas un poco al punto de por qué Mateo, o por qué las personas judías, digamos, tomaban estos trabajos, por qué aceptaban realizar estos trabajos a pesar del desprecio que iban a recibir de la sociedad, de sus mismos compatriotas. Y lo más probable es que sea el dinero, el amor al dinero, por así decirlo. Absolutamente. El amor al dinero. Sí, es importante esto porque efectivamente ellos estaban totalmente marginados de la sociedad judía, propiamente tal, pero ellos normalmente se rodeaban de la calaña, de la peor calaña de gente que existía en la ciudad. Es decir, ellos lo vemos nosotros en la cena a la cual es invitado nuestro Señor Jesucristo, que está en el versículo 10, ¿no es cierto? Dice que aconteció estando él sentado, el Señor Jesucristo, él es el Señor Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, imagínate lo que significó esta situación desde el punto de vista de Jesús dentro de un círculo tan detestable de personas, ¿no es cierto? Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Fíjate que ahí hay un tema interesante, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, dice, pero uno se pregunta, ¿en la casa de quién? Marcos 2.15 nos explica un poquitito más esto, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, de Marco, Leví, hijo de Alfeo. Entonces, era la casa de Mateo, era su propia casa. Sí. Entonces cuando Jesús le dice, sígueme, dice, y se levantó y le siguió. No hay mayor explicación ahí, es como bien breve lo que aparece al final del versículo 9. Pero es bien radical lo que hizo Mateo. Mateo dejó todo de un momento a otro, como bien dices tú, sentado en una mesa, con guardias, con colas, con personas atendiendo, etc. Jesús solamente le dijo, sígueme, y él se paró y lo siguió. Y cuando dice lo siguió, significa se hizo discípulo en el fondo. Sí. Básicamente es eso. Y aquí se confirma porque además coloca su propia casa para recibir a todas las personas que estaban siguiendo a Jesús en ese momento. Y como bien dices tú, que además pertenecen a lo peor de la sociedad judía de ese tiempo. Exacto. Y como siempre, una cosa que a mí siempre me llamó la atención y me llama la atención, cómo es que, las comarcas eran bastante pequeñas y como dijimos
un par de programas anteriores, los tipos de viviendas son prácticamente más que pareadas. Entonces, pero de todas maneras, llama la atención el versículo 11, dice, cuando vieron esto los fariseos, o sea, cómo este grupo de hombres religiosos, ¿no es cierto?, los fariseos, estos hombres legalistas, andaban a la seguidilla de Jesús, o sea, ellos tienen que haberlo seguido. No, sí, probablemente estaban dentro de la casa de Mateo. Estaban dentro de la casa de Mateo o fuera de la casa de Mateo, muy cerca de la casa de Mateo, no sé, pero eran testigos oculares de lo que estaba sucediendo. Sí. Entonces, esto es importante porque obviamente estamos nosotros describiendo de manera sistemática el pasaje, pero por supuesto también tenemos que hacer una aplicación a la soberanía de Jesucristo, de Él determinar de dónde, y como suele hacerlo el Señor en su forma de actuar, que no termina de sorprendernos, ¿no es cierto? Él va justamente a ese tipo de personas y es con ese tipo de personas que se relaciona, y es a ese tipo de personas las que lleva el mensaje de salvación, la luz, la misericordia. A diferencia de los fariseos que, aparte de golpearse el pecho, ¿no es cierto?, nunca daban una oportunidad de caridad o de misericordia hasta a este tipo de gente. Entonces, es bien importante esto porque nos habla justamente de la forma que Jesús tenía y tiene de obrar y de operar. Él nos dice por intermedio del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que a todo lo vil eligió del mundo, a lo menospreciado. Claro, el descarte, por el así. El descarte, exacto. No aquello que nuestra naturaleza carnal elegiría como primera opción y quizás última opción. Claro. Ahora lo interesante también, Carlito, es que cuando le preguntan a Jesús los fariseos cómo es que su maestro come con los publicanos y pecadores, digamos. ¿Por qué? Porque esa pregunta, como podemos ver, le está preguntando a los discípulos de Jesús. Exacto. Pero Jesús los discípulos no responden. No. Se quedan callados. Es Jesús quien responde y le dice, versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen de médico, sino los enfermos. Entonces, ahí Él no les está diciendo que ellos están sanos. No. Lo que le está diciendo es que Él vino a los enfermos, donde los mayores enfermos eran ellos mismos. Exactamente. Él está diciendo eso, ¿no es cierto? Sí, hay mucha gente que se puede confundir acá y decir, entonces... hay gente sana y gente... No. Exactamente. O sea, Jesús vino porque estamos enfermos, y ahí veíamos nosotros lo que significa realmente esta soberanía del Señor, porque Él les dice después, id pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces les da vuelta completamente el sistema de pensamiento religioso que tienen o que tenían, no sé, o que tienen también el día de hoy, basado netamente en rituales que bajo ningún punto de vista cambiaban el corazón y la mente de las personas que lo practicaban, sino que al contrario, los enorgullecía y los endurecía más. Porque ellos medían su espiritualidad en función de un sacrificio externo, ¿no es cierto? Y no de una rendición a Jesucristo. Un ritual. Solamente ritual. Un ritual, el creer, porque un ritual es básicamente el creer de que si yo hago algo, físicamente va a tener una consecuencia espiritual. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Ahora, esto, como bien dices tú, Carlito, no quiere decir de que los fariseos no necesitaban a Dios, sino que en el fondo lo que está diciendo es que los que saben que están enfermos, ellos deben arrepentirse. Está muy relacionado este versículo con todo lo que tiene que ver con el evangelismo. Muchas veces nosotros gastamos mucho tiempo tratando de evangelizar a personas que no saben que están enfermos, que no saben que están en pecado, que uno le dice, bueno, pero ¿qué cambiarías de tu vida? No, mi vida está impecable, mi vida está súper bien, pero tú has pecado. No, yo creo que no he pecado. Entonces, va en ese mismo sentir, digamos. Aquellas personas que sabían que eran pecadores, que eran menospreciados en el contexto social, digamos, eran llamados a un lado, que sabían que estaban haciendo lo incorrecto, ellos que saben, que entienden, ellos son llamados a arrepentirse. Sí, lo que dices tú, fíjate que es tan relevante desde el punto de vista, ya que nombraste el tema del evangelismo,
la razón principal de por qué hoy día el evangelismo está tan diluido, tan devaluado desde mi punto de vista, es el hecho de que se ha perdido, y se perdió ya hace mucho rato, la esencia del evangelio, que es justamente llevar a las personas al arrepentimiento a través del reconocimiento de que están enfermos. Aquí nosotros, cuando vemos y la enfermedad que tienen es la enfermedad del pecado, y esa enfermedad, la única cura, la única forma de ser, la verdad, borre la palabra cura, ni siquiera para cura. La sanidad, la transformación, el único antídoto a esa condición es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando las personas no saben o no reconocen que están enfermos bajo esa condición de pecado, es cuando justamente son personas que de alguna manera creen que por la forma en que actúan, por lo que hacen, la religión que tienen, el hecho de tener un cierto grado de moralidad, claro, a lo menos externa, de haber hecho algunas buenas obras, claro, digamos, visiblemente hacia los demás, es como la carta de presentación que tienen para decir efectivamente que no están enfermas. Claro. El evangelio se inicia siempre en todo lo que nosotros hemos podido estudiar en el llamado al arrepentimiento. Y por lo tanto, si usted está hablando con una persona sobre el Señor, si esa persona no está arrepentida, es decir, si esa persona dice, yo soy una persona justa, ¿de qué se va a arrepentir? De nada, po. Exacto. Porque tiene que partir con el arrepentimiento. Yo no saco nada con decirle, oye, mira, Jesús te va a hacer tu vida mejor, te vas a sentir mejor, vas a arreglar tus problemas, etcétera, digamos. Que es lo que se usa para atraer personas. Exacto, cosa que también ocurre. Y claro, uno recibe al Señor, uno vive una mejor vida, pero lo principal... no es que el foco no es la persona, no. Andrés, lo que siempre conversamos. El evangelismo basado en la persona, el evangelismo y todo lo que hacemos es para glorificar a Dios, y glorificar a Dios significa hacer las cosas como Él dice que las hagamos, y los resultados le pertenecen a Él. Es Él soberano sobre todo. Yo tengo que hacer, por lo tanto yo puedo llenarme de personas haciendo, ¿no es cierto?, o torciendo o entregando un mensaje que los atraiga a las personas, que le acomode a las personas, que les guste a las personas, que en definitiva produzca, la gente dice, hoy me siento bien. Yo no sé si con la verdad y el evangelio y el llamado al arrepentimiento la persona se va a sentir bien o mal, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es hacer el llamado correcto, sí, y dejar en las manos de Dios los resultados. Y uno como cristiano debe discernir también debe discernir qué tal es el corazón de esa persona. ¿Se arrepintió o no? Ese es el punto. La otra vez estaba viendo un programa, Carlito, de algunos hermanos en Cristo que iban a reuniones de ateos, concentraciones de ateos, etc. Y fíjate que estaban discutiendo sobre aspectos científicos de la existencia de Dios, etc. Pero de repente este un pastor, digamos, que le decía, pero fíjense la pregunta que le voy a hacer. Y la pregunta que le hacía a varios ateos ahí era, mira, si yo te doy suficiente información científica como para que tú estés convencido de que existe un Dios y que ese Dios es el Dios de la Biblia, ¿tú lo adorarías? Todos decían que no. Es decir, no es un tema de evidencia. No tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con el corazón de la persona. Si está dispuesto a arrepentirse para adorar al Dios de la Biblia, al Dios Todopoderoso. Y no se trata de la evidencia, muchas veces la gente se envuelve en dar evidencia, y no es eso, es el corazón de la persona. Es eso, y eso es ese toque de arrepentimiento para salvación solamente lo puede dar el Espíritu Santo por voluntad de Dios. Lo que no significa que nosotros debemos estar preparados, lo que no significa que nosotros tenemos que compartir el Evangelio, lo que no significa que es bueno que tengamos evidencias científicas de la Escritura y todo lo demás, pero no es eso lo que le va a hacer, por decirlo de alguna manera, el clic de arrepentimiento a la persona. Solamente
la salvación la fe para salvación es un regalo de Dios. Así dice Efesios 2:1, ¿cierto? La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, y esto no de nosotros porque es don de Dios, ¿no es cierto? Y entonces es un don de Dios. La situación con Mateo es una situación que no voy a pensar en este momento o no pienso en particular en ningún tipo de personaje que pudiéramos nosotros como establecer como comparación, pero imagínese usted una persona absolutamente aborrecible desde el punto de vista de su actividad, de su condición, de su forma de vida, que eran los publicanos, para la gente, para el pueblo común, ¿no es cierto? ¿Cuánta esperanza tendría alguien de que esa persona cambiara o se convirtiera o sufriera una transformación gigantesca en su forma de vida? Que, como decías tú y dice la palabra, ¿no es cierto?, dejó al instante su puesto, su futuro, su presente, sus inversiones, todo aquello, ¿no es cierto?, que lo tenía atado y que era su fuente de gozo y de placer en este mundo. Muy similar cuando Zaqueo es realmente tocado por el Espíritu Santo y el Señor, ¿no es cierto?, cena en la casa de Zaqueo sin... por supuesto también con oposición de los religiosos, pero vemos la respuesta en la conversión de Zaqueo. Inmediatamente es un cambio de conducta que en el caso de ellos fue inmediata. Zaqueo dijo: yo devuelvo cuadruplicado. Entonces estamos hablando de que una situación en la cual la Biblia lo registra, por lo tanto Zaqueo lo hizo. Sí, y es muy consecuente con todo lo que hemos estudiado. En el caso del Sermón del Monte, Mateo capítulo... no en el Sermón del Monte, perdón, más adelante, en Mateo 13, versículos 45-46, Jesús dijo: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Es que eso es un poco a raíz de lo que decías tú también en relación a estas aglomeraciones o estos congresos de ateos, en el cual se le dice: te voy a dar, si te diera suficiente evidencia, te diera esto, pero finalmente no es un asunto de evidencia, pues si te la dan, tampoco lo voy a adorar. No. Y aquí vemos la contraparte. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente produce arrepentimiento en un ser humano, ese ser humano deja todo para adorar a Dios. Ese es el tema. Se paró y fue con él. Ese es el punto. No necesitó más argumentos. Después los conoció, después fue creciendo, todo. Pero dejó inmediatamente esa situación. Eso es lo que pasa. Con esto volvemos a insistir, no nos estamos nosotros refiriendo a que no debemos estar preparados. De hecho, creo que una de las grandes falencias de la iglesia cristiana, a lo menos en esta parte del mundo, es la falta de preparación de su gente, de quienes tienen responsabilidades de enseñanza, en fin. Y eso, ¿no es cierto?, no ha aportado en nada al crecimiento de la iglesia. Sin embargo, siempre es la voluntad de Dios por sobre cualquier cosa. Nuestro deber es estar preparados. La palabra nos dice estar siempre preparados para dar defensa de la fe que tenemos. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con Mateo capítulo 9. Estamos de vuelta después de esta linda pausa musical y vamos a ir con el versículo... Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17. Exacto. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, y de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Yo me río que Jesús tenía una manera de responder. Le pregunta: ¿por qué no ayunan? Y sale con la historia, los deja colgados a todos.
Efectivamente. Sí, ¿cachai? Después nadie, y después hasta ahí nomás queda. No hay más réplicas al respecto. Claro. Sí. Bueno, aquí hay un tema, por ejemplo, que aparece que son los discípulos de Juan el Bautista. Ya lo que habíamos leído anteriormente, participaban principalmente los fariseos. Pero aquí vemos a discípulos de Juan el Bautista, digamos, que a pesar de que Jesús ya estaba cumpliendo su misión como el Cordero de Dios, todavía seguían siendo discípulos de Juan el Bautista. Entonces, habían ciertos discípulos de Jesús que venían de ser discípulos de Juan el Bautista, como por ejemplo Santiago, Andrés, Pedro y el apóstol Juan. Todos ellos, dice la Escritura, que eran discípulos de Juan el Bautista, y que una vez que vieron que Juan el Bautista lo señaló, digamos, como el Cordero de Dios, como aquel del cual yo no soy digno de bautizar, por así decir, ni de amarrar sus sandalias, etcétera, digamos, siguieron a Jesús. Pero claramente hubo otro grupo de discípulos de Juan el Bautista que permanecieron con Juan el Bautista, digamos. Sí, de hecho fueron ellos los que tomaron el cuerpo de Juan decapitado y le dieron sepultura, que también era una maniobra temeraria, ¿no es cierto?, en las condiciones que se produjo y la persona que lo hizo, que era Herodes. Ahora, lo otro que está claro es que Juan el Bautista y Jesucristo eran dos personajes, digamos, de la época que eran completamente opuestos. Y por lo tanto los discípulos de cada uno de ellos hacía lo que hacía su maestro, su líder, digamos. En el caso de Juan el Bautista, a nosotros se nos dice que él se vestía con pieles de animales, que comía miel salvaje, que comía saltamontes, ¿cierto? Que dice ahí langostas, comía saltamontes. Entonces tenía una dieta muy estricta. Mientras que Jesucristo, por otro lado, como estábamos viendo hace unos pocos minutos atrás, comía y bebía participaba de la comida común y corriente del pueblo. Exactamente. E incluso a la vista de algunos, cuando lo llaman comilón y bebedor, ¿no es cierto?, supuestamente con algunos hasta excesos, podríamos decir, pero obviamente no fue así. El tema es que Juan el Bautista tenía un voto nazareo, y eso implicaba muchas cosas, entre esas, ¿no es cierto?, nunca beber ningún tipo de licor embriagante, pero a la vez también tenía un sistema de vida que era absolutamente extremo, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Cómo es la palabra que usan? Bueno, no es senio la palabra, pero eran una persona totalmente alejada y asceta, eso, era una asceta desde el punto de vista de la socialización. Él, por supuesto que predicaba, enseñaba y tenía discípulos, pero su sistema de vida era totalmente asceta en relación a la gente común. Su alimentación, su vestimenta, su vivienda, lo más probable es que no la tuviera, ¿no es cierto, Juan?, sino que donde lo pillaba la noche se acostaba donde estaba y dormía nomás. Entonces, todo esto es también para, de alguna manera, entender nosotros, o mejor dicho, explicarnos de alguna manera cómo es que opera Dios. Imagínate que Juan el Bautista es llamado el precursor del Mesías. Él es el que el profeta Isaías dice que la voz del desierto, que prepara el camino al Señor, una tremenda profecía que va contra todos los cánones de lo que nosotros pudiéramos usar como concepto de alguien que va a promover a alguien, ¿no es cierto? Uno cuando está en un lugar, no sé si ve el boxeo o algo, dice en esta esquina Juan Perea, y lo exaltan, ¿no es cierto? Y colocan un tipo, y colocan una persona amable, claro, afable, que sea fácil de querer. Exactamente. Por ejemplo, uno ve los jefes de campaña política, tienen que ser personas con otro tipo de perfil. Entonces, los mismos, la presidenta que tenemos actualmente, digamos, mucha gente votó por ella porque le caía muy bien, porque claro, es afable, sí, es como liviana, ¿te fijas tú? Entonces, ese es el tipo de personas que uno esperaría. Exactamente, que promoviera
en este caso, ¿no es cierto?, él promovía al Mesías, era el promotor del Mesías. Entonces, probablemente, si nosotros quisiéramos que alguien nos promoviese a nosotros, no habríamos elegido a alguien de las características de Juan el Bautista. Y eso lo decía... Que llamaba al arrepentimiento. Que a los fariseos les decía nido de víbora, etc. Exacto, dice, el hacha ya está puesta en la raíz, ¿no es cierto? Y en el fondo es una forma hasta agresiva, diríamos nosotros, en un sentido de promover a Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo emite palabras más que conceptuosa acerca de Juan el Bautista, y dice que de los nacidos de mujer no ha habido ninguno como Juan. Entonces eso, imagínate, lo deja en una categoría superior a Moisés, superior a Salomón, superior a todo. Claro. Entonces, y además dice de que él va a ser el más pequeño de todos los que están en el reino de los cielos. Entonces son esas cosas que uno en el tiempo va leyendo, estudiando y viendo los contrastes que Jesús usaba y la forma en cómo él operaba en relación en este caso, ¿no es cierto?, a su promoción. Es como quien dice, entró en un burrito a Jerusalén con una turba de gente sin ningún valor social, ¿no es cierto?, que le venían siguiendo o venían con él desde la Galilea, y todo en un tenor en el cual no existiera ningún tipo de gloria, gloria visual, externa, una gloria externa, una gloria humana. Exacto. Ahora, Jesús también, cuando confronta a los fariseos, es muy interesante, porque cuando los confronta en Mateo 11, 18 y 19, dice: porque vino Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿cierto?, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, ¿cierto?, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, un poco lo que estábamos viendo antes de la alabanza, digamos. Da lo mismo como tú presentes el Evangelio, en el sentido de que lo pones más bonito, más suave, le das más evidencia. Aquí es el tema del corazón de los fariseos. Da lo mismo si era Juan el Bautista, que era muy, muy, de hecho, religioso, apegado, extremista. Ellos lo consideraban un maestro, un rabí. De hecho, temían al pueblo por el estatus que tenía Juan dentro del pueblo. Cuando Jesús los confronta y le hace preguntas a los fariseos quedan sin respuesta, porque cualquier respuesta que dieran implicaba, en el fondo, entre otras cosas, que iban a desmerecer a Juan el Bautista. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo nos habla de que justamente por no depender de cosas externas, el arrepentimiento de los seres humanos, es que Dios usa lo que ninguno de nosotros usaría, y es lo que desgraciadamente vemos hoy día como políticas de muchas congregaciones, y no en un afán de criticar por criticar, sino que con el afán de justamente llamar a un arrepentimiento de punto de vista de volver a lo que nunca debemos abandonar, que es el llamado al arrepentimiento. Y de no olvidarnos que todo, si, como dice más adelante, si comemos, bebemos, lo que sea para la gloria de Dios. Nosotros no podemos inventar sistemas en el cual se manipule de alguna manera a las personas, ya sea, ¿no es cierto?, ofreciéndole lo que Dios no les ofrece, prometiéndole lo que Dios no promete, pero que la gente quiere: riqueza, salud. Falta que se ponga la iglesia: salud, dinero y amor. ¿Se me entiende? Mira, quizá te van a sacar la idea. Seguramente van a sacar la idea. Sí. Bueno, pero hay una confrontación acá con el tema... En relación al ayuno. Exactamente, y con respecto a la religiosidad. Es decir, el ayuno está siendo enfocado desde un punto de vista religioso. Sabemos, porque en otras partes se menciona en el Evangelio, que los fariseos, las personas en general, que se creían religiosas por lo menos, ayunaban 2 veces a la semana, ¿cierto? Y es un ayuno que comenzaba luego de haber salido el sol y duraba hasta la puesta de sol. Hasta la puesta de sol, digamos. Uh-huh. Y eso solían hacerlo 2 veces por semana. El tema es el corazón con que lo hacen. El corazón con que lo hacen. Si lo haces de manera... Es como si lo llevamos a hoy en día. Hay personas que quizás dirían: mira, yo soy cristiano, ¿por qué? No, porque yo voy a los servicios toda la semana, voy al culto,
todas las semanas, ¿te fijas tú? Porque yo escucho solamente música cristiana, porque yo leo la Biblia, una vez al día, etcétera. Y el tema va mucho más allá, es el corazón arrepentido de las personas. Es el deseo que, por eso es que también, Andresito, podemos ver nosotros la soberanía de Dios en que Él mismo nos dice que Él coloca el querer y el hacer. Mucho de lo que nosotros vemos que la gente hace no es puesto por Dios. ¿Y dónde es que se nota eso? Es que efectivamente la disciplina o lo que están haciendo, en vez de generar humildad, genera orgullo. Y la misericordia, que es la que menciona Jesús, desaparece. Desaparece, exactamente. Entonces, es algo de lo que nos tenemos que cuidar, entre paréntesis, todos nosotros que podemos llegar a tener de repente una postura religiosa frente a situaciones que ameritan tener también esa importantísima cuota de misericordia, que no es permisividad, ¿no es cierto? Pero la misericordia es algo que, pues Señor, podríamos nosotros, imagínate, fácilmente colgarle el título de permisivo por todas las cosas que la mujer adúltera, cuando fue a comer con esto, cuando se metió aquí, cuando hizo esto, pero Jesús nunca pecó, por lo tanto su actitud y su situación no cabría jamás en el plano de la permisividad, sino que en el de la gracia, de la misericordia, que es lo que nos manda a nosotros tener. Sí. Es como muchas veces yo he escuchado que, sobre todo en denominaciones de corte pentecostal, que se les prohíbe y se considera casi un pecado, ¿no es cierto?, que una mujer se pinte los labios. Y claro, y juzgan el pintarse los labios, pero resulta que cuando los mismos labios, las personas que no se echan pintura, pero que lo usan para apelar, para en definitiva, para provocar división o lo que sea, no importa si se pintan o no se pintan el labio, lo importante es que le ponen un énfasis, ¿no es cierto?, en una cosa externa y olvidan que lo interno es algo a lo que el Señor está apuntando en cada una de las transformaciones que hace. Que por supuesto lo interno también regulará lo externo. Pero no parte de afuera para adentro, parte de adentro para afuera. Claro. Y entonces esto del tema del ayuno, porque el ayuno era una práctica no solamente de los judíos, el ayuno era una práctica antiquísima que muchas filosofías y religiones la practican hasta el día de hoy. Y siempre cada una de las connotaciones que se les dan circulan entre el tema de la purificación y una serie de otras cosas. Entonces Jesús quiere quitar eso porque le va a dar un propósito realmente espiritual, porque Él nos dice que no somos puros por lo que comemos o dejamos de comer, en el sentido espiritual. No es lo que entra, Carlito. Exacto. Es lo que sale lo que contamina al hombre. El pecado, ojo con esto, porque hay muchas líneas que se dicen ser cristianas, digamos, que promueven de que el pecado proviene de Satanás. Y Jesús nos dice en Mateo, y aparece en toda la escritura, digamos, que el origen del pecado es el corazón del ser humano, es el corazón del hombre. De ahí nace, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Ahí salen absolutamente los asesinatos, los homicidios, exactamente. Las lascivias. De ahí sale. Es de nuestro propio corazón, de nuestra propia naturaleza. Nosotros podríamos estar encerrados en una cueva con una Biblia. Da lo mismo. Por eso es tan ridículo esto que hacen estos... el ascetismo. Lo que hacen estos curas. Esta vida monástica. Que se encierran, ¿te fijas tú? Porque no es eso. Es del corazón del hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, por lo tanto... No hay justo ni a un uno. Exactamente. Entonces, es de adentro, como dices tú, hacia afuera. Así como de adentro hacia afuera es el pecado y aflora el pecado, de adentro hacia afuera tiene que ser la transformación. En este caso, Jesús equivale el luto a la tristeza. Y le está diciendo a los fariseos y le está diciendo a los discípulos de Juan el Bautista de que en realidad no hay motivo para que sus discípulos estén de luto, porque no hay motivo para estar tristes. Porque ahora los discípulos están con el novio, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uh-huh. Por lo tanto, va a venir un momento, les dice, un tiempo futuro, va a venir un momento donde ellos no van a estar con el novio. Y ahí ellos van a ayunar. Ese va a ser un momento de tristeza, cuando el novio les va a ser quitado, digamos. Pero este no es el momento, este es el momento de celebrar. Exacto. Y bueno, si nosotros vamos a un término ampliado, por así decir, del ayuno, que obviamente el sentido principal y el contexto principal es la alimentación,
pero también es aplicable a una serie de otras conductas que nosotros podemos tomar en relación justamente a poder tener un mayor tiempo de profundidad con el Señor. En definitiva, es difícil en nuestros tiempos establecer políticas de ayuno digamos congregacionales, porque la tendencia a caer en la religiosidad es muy grande. Yo muchas veces hemos estado, entre comillas, tentados a establecer un día de ayuno para la iglesia, y quisiéramos siempre darle el mejor sentido, pero esto puede llegar a convertirse un día en una norma. Aquí en esta iglesia todos los lunes ayuna. Entonces, claro, y religiosidad, si ese claro, es el entonces, tema. Aun cuando los discípulos de Juan, yo siempre he creído que ellos están, porque en el contexto no lo entregan necesariamente, pero aunque ellos lo hacían de manera religiosa, la pregunta de ellos era distinto a la intención que habitualmente tenían los fariseos. Puede ser un tema de desinformación, porque la respuesta de Jesús no es destructiva de la doctrina ni de la pregunta, sino que los coloca, por así decir, en la posición, es una respuesta sin un tono doctrinal, por así decir, como lo hacía contra los escribas y los fariseos. Entonces ellos hacen esa pregunta, y efectivamente Jesucristo les responde con una respuesta basado en una analogía. De un novio, de una esposa, de un matrimonio. Obviamente, si tú estás en un matrimonio, no sé, pues sería ridículo ir a un matrimonio y, oye, ¿por qué no te sirve nada? No, porque estoy ayunando. Obvio, si no puede ser. Nosotros encontramos en Mateo 6, versículos 16 al 18, que Jesús dio instrucciones respecto al ayuno y dijo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno es privado. Es privado. Es algo que tiene que ver con mi relación personal con Dios. Y lo otro que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, después de que Cristo resucitó, digamos, muchas veces aparece en el libro de Hechos particularmente, el tema del ayuno asociado a la oración. En Hechos 14, versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 13, versículos 1 y 2 dice también: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces tiene que ver siempre la oración con el ayuno. No es ayunar por ayunar. No es porque tengo que ayunar porque hoy día es lunes ayuno. Ese es como el tema de esto. Es mucho más extenso también, y quizás habrá muchas aristas más, pero lo importante es que el Nuevo Testamento nos muestra claramente que todo aquello que se constituía como un símbolo ceremonial en la práctica del Antiguo Testamento adquiere la dimensión real o completa cuando la persona de nuestro Señor Jesucristo lo enseña, ¿no es cierto? Porque le da el propósito, el sentido, y todo el Nuevo Testamento donde hay alusión a los ayunos como tal como dices tú, tiene relación, en primero la enseñanza es una relación personal con el Señor, y también al momento de como iglesia, ¿no es cierto?, momentos puntuales, no establecer una práctica habitual por el hecho de tener un día de ayuno. No sé, algunos dirán: oye, pero sería súper práctico, me lo han dicho a mí, pero yo tengo esos temores también de repente de que se llegue a transformar como en una situación de esas características. Es que tampoco lo ordena el Nuevo Testamento a las iglesias de que ayunen de manera coordinada ni nada. No, es un tema personal, y es un tema que cuando yo estoy pasando quizá por algún momento difícil, o por algún momento de agradecimiento, o por algún momento de duda,
O ante una decisión. Exactamente, claro que voy a tomar la decisión lo mejor posible y voy a estar orando mucho, y por lo mismo en ese momento puede que yo también lo una con el ayuno, digamos. Uh-huh. Pero el tema es que no se debe transformar en algo en una religioso. Herramienta religiosa. Exactamente. Así Bueno, es. y finalmente termina Jesucristo, como si las cosas no estuvieran lo suficientemente difíciles para aquellos que cuestionan el actuar de los discípulos de Jesús. Jesús le dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derraman y los odres se pierden, pero echan el vino en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Y lo anterior, ¿cierto? Versículo 16, respecto al paño nuevo, vestido nuevo. Esos dos versículos, digamos, como que uno los ve, cómo se relacionarían con el resto. Bueno, yo creo que como es un tema un poquito más extenso, eso también lo vamos a dejar para el próximo programa y vamos a llegar hasta aquí, ¿no es cierto? Y agradeciendo como siempre su buena disposición y su sintonía. Los dejamos invitados para el próximo programa. Vamos a terminar con estos dos pasajes que son una analogía que usa el Señor Jesucristo en relación justamente a lo que está enseñando a partir de la pregunta, que no tiene una respuesta directa, ¿no es cierto?, sino que los hace pensar como a nosotros también. Y vamos a dar término al capítulo 9 en las secciones siguientes que están, bueno, o a tratar de completar el capítulo 9 el próximo programa. Queremos agradecerles su sintonía y les saludamos en el amor del Señor y nos despedimos, hermano Andrés. Así es, pastor. Despedí a todas las personas que nos escuchan, hermanos, hermanas de varios lugares. Ha sido una bendición poder, una vez más, digamos, escudriñar este hermoso Evangelio de Mateo. Así es, que el Señor les bendiga.